Lástima que se escucha tan bajo. ¿Sí? No sé por qué. Ahora ya no. No. Estamos en vivo. Ya. Adolfo, por favor. Ya. A ver. Acá me sale entendido. Bueno, muy bien. Señor presidente del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, señores socios del Consejo Directivo y señores socios e invitados, tengan todos ustedes muy buenas noches. El Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, continuando con el ciclo de conferencias, ha programado para la presente fecha la conferencia virtual a cargo de uno de nuestros destacados miembros directivos del PADPUL, el ingeniero Alcibiades Salazar Sáenz, quien tratará sobre el 171 aniversario del fallecimiento del general San Martín. A continuación, escucharemos las palabras del presidente del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, socio don Gregorio Víctor Reyes Inca. Muy buenas noches a todos los que nos ven y escuchan en Pueblo Libre, Lima, el Perú y Argentina. Yo soy Gregorio Víctor Reyes Inca, presidente del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, PACPUL, que es una institución sin fines de lucro. No somos parte de la municipalidad ni formamos de ningún ente estatal, y está conformado por un grupo de vecinos preocupados por el patrimonio cultural e histórico de nuestro distrito. Y en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la independencia del Perú, hemos estado organizando charlas, conversatorios, conferencias sobre diversos temas que acercan a los vecinos y vecinas a nuestra historia del lugar donde viven para que lo defiendan y protejan. Por lo que hemos programado para el día de hoy la conferencia El General José de San Martín y 171 aniversario de su fallecimiento, a cargo de nuestro socio ingeniero Alcibiades Salazar, al cual le doy una bienvenida, y para nosotros ha sido un gusto de que en este ciclo de conferencias dos de nuestros socios estén participando, el ingeniero Ramón del Valle, y ahora con broche de oro en la quinta conferencia lo está terminando nuestro ingeniero Alcibiades Salazar Sáenz. Bienvenido, Salazar. Seguidamente, la gestora del PADPUL, socia, señorita Sonia Bermúdez Lozano, se encargará de presentar al expositor. Así es, buenas noches con todas y todas, un gusto tenerlos aquí en esta última conferencia del ciclo de conferencias bicentenarias que organiza el PADPUL, y voy a presentar a nuestro expositor, a nuestro consocio Alcibiades Salazar. Él es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, es past president del Instituto San Martiniano del Perú y también es un miembro del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, el PADPUL. Adelante, Alcibiades, con tu conferencia. Gracias. Gracias, Sonia. Señor presidente del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, PADPUL, Gregorio Víctor Reyes Inca, señores socios e invitados presentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Voy a compartir pantalla, Sonia. Sí, está habilitado. Sí. El 17 de agosto de 1850 muere el general San Martín. Como anécdota les puedo contar de que en el año 1992 el Comercio, diario de Perú, publicó una historia referente
esta fecha, pero con una historia distinta a la que yo conocía. Esta historia relata de que murió el 17, pero lo enterraron el 20 de agosto. Conversé en ese momento con el doctor Gustavo Pomuso, y me dijo, busca al autor de esta historia y conversa con él. Así que fui al diario El Comercio a preguntarle y me dijo que sí, que un amigo de él, del diario El Clarín de Buenos Aires, le había enviado esta historia que la había recién conocido, pero que no tenía ningún fundamento lógico, así que seguimos pensando que él murió, de acuerdo a lo que yo voy a empezar a contarles. Hecho esta tabla de contenidos, la introducción, fallecimiento, testamento y datos importantes. Introducción. Hace poco, tratando de hallar un nuevo enfoque para esta presentación, me topé con dos artículos que me llamaron fuertemente la atención. Uno de ellos escrito por Martín Cohan y el otro por Martín Balsa, ambos argentinos, con enfoques opuestos, pero coinciden en reconocer el invaluable aporte del general San Martín, como veremos a continuación. En el caso particular de Martín Balsa, él es general que peleó en la guerra de las Malvinas y se manifestaba que había costado mucho a Argentina en dinero el que San Martín cruce la cordillera y dé libertad a Chile y a Perú. He dividido en 4 principales etapas que caracterizan su existencia. 1777 al 83, en el Virreinato del Río de la Plata, que duró 27 años. 1784 al 811, en España, del 812 al 24, en América, de 1824 al 50, en Inglaterra, Bélgica y Francia. Su vida es un enigma histórico por descifrar, y dejo eso para los historiadores, pero no podemos menos que resaltar la hazaña mayúscula que llevó a cabo el creador del ejército grandioso que consolidó la libertad de su país, Argentina, y la extendió gloriosamente hacia los otros dos, Chile y Perú, hostigando la dominación colonial de España y concretando entre tanto la hazaña cuasi impar del cruce de la cordillera de los Andes, con tropas y pertrechos. La posteridad agradecida lo valora y reconoce. América del Sur lo considera como uno de sus 2 grandes libertadores y 3 países como fundador de su independencia. Sin planteárselo, el general San Martín confió su legado para las futuras generaciones, dejando de lado la fugaz celebridad, soberbia y ambiciones que el poder conlleva. (1777 a 1783). José Francisco de San Martín Matorras, uno de los libertadores de América, nació un 25 de febrero de 1777 en Yapeyú, una misión jesuítica perteneciente al Virreinato del Río de la Plata, donde su padre, Juan de San Martín, era gobernador departamental, tras la expulsión de América de la Compañía de Jesús, ocurrida el 2 de abril de 1767. Hago mención de que esta parte guaraní fue ocupada y catequizada por los jesuitas, quienes le enseñaron a los guaraníes a defenderse de los ataques que tenían siempre de parte de los brasileros, que venían a capturarlos con unas redes para llevárselos como esclavos a sus plantaciones de caña. En 1779 se traslada junto a su madre y sus 4 hermanos a Buenos Aires
donde pasa parte de su infancia, hasta que en 1784 llegaron a Cádiz, pues su padre había sido reasignado a Málaga, lugar en el que fallece en 1796. De 1784 a 1811. En 1787 ingresó en el Seminario de Nobles de Madrid, donde aprendió retórica, matemáticas, geografía, ciencias naturales, francés, latín, dibujo y música. 2 años después, pidió y obtuvo el ingreso como cadete en el regimiento de Murcia. Fue este el origen de una brillante y vertiginosa carrera militar que tendría su bautismo de fuego en el sitio de Orán, en 1791, en la campaña de Melilla. 13 años tenía entonces el futuro libertador. Más tarde, intervino en las guerras de Rosellón, en 1793, y de las Naranjas, en 1801, mereciendo sucesivos ascensos por su actuación. En 1803 era ya capitán de infantería en el Regimiento de Voluntarios de Campo Mayor. Cuando la invasión napoleónica de la península dio lugar a la Guerra de la Independencia Española, desde 1808 al 814, su arrojo contra los invasores franceses en la batalla de Bailén, en 1808, le valdría ser nombrado teniente coronel de caballería. De 1812 a 1824. El 9 de marzo de 1812, la marcha de la independencia de las Provincias Unidas iba a cambiar definitivamente. Ese día arribó a Buenos Aires la fragata George Canning, siendo uno de sus pasajeros el teniente coronel de caballería José Francisco de San Martín. El primer triunvirato de Buenos Aires le reconoce el grado militar y le encomienda crear un regimiento de caballería. El 16 de marzo de 1812 fue constituido el regimiento de granaderos a caballo. El combate de San Lorenzo fue un enfrentamiento armado que ocurrió el 3 de febrero de 1813 junto al convento de San Carlos de Borromeo, situado en la ciudad de San Lorenzo, cerca de la ciudad de Rosario, en la actual provincia de Santa Fe, Argentina, en la que las fuerzas independentistas rioplatenses, o sea, argentinas, sorprendieron y vencieron a las españolas de la milicia urbana de Montevideo, o sea, los realistas, quienes vía fluvial aprovisionaban la ciudad en el sitio de Montevideo, de 1812 al 14. Fue el único combate en territorio argentino que libraron tanto el regimiento de granaderos a caballo como su creador, el era ya entonces coronel José de San Martín. El 5 de enero de 1817, el general San Martín inició el cruce de la cordillera de los Andes. El ejército de los Andes, formado en el Plumerillo, a 7 kilómetros de Mendoza, abandonó el campamento e inició el cruce de los Andes por los pasos de Los Patos y Uspallata. Lo hicieron con caballos, mulas y a pie. Estas vías abruptas aseguraban el factor sorpresa. Creador del grandioso ejército que consolidó la libertad de su país, Argentina, y le extendió gloriosamente hacia los otros dos, Chile y Perú, hostigando la dominación colonial de España y concretando entre tanto la hazaña cuasi impar del cruce de la cordillera de los Andes con tropas y pertrechos, libertar a Chile y Perú. Hago una nota al respecto. En el transcurso de la historia, Aníbal, al mando de un ejército cartaginés con 30.000 hombres y con 37 elefantes y 15.000 caballos, cruzó los Alpes en octubre del año 218 a.C., en los inicios de la Segunda Guerra Púnica, con la intención de invadir Italia y asestar a Roma un golpe mortal. Hago referencia de que era la primera vez que se trataba de cruzar alturas. Para esto, Aníbal utilizó elefantes. El elefante indio es un elefante más grande que el elefante africano. O sea, era como decir en esta época unos tanques.
Las guerras púnicas comprenden una serie de 3 conflictos armados librados por los romanos y los cartagineses entre los años 264 y 146 a.C. Estas guerras reciben el nombre púnicas debido a que los romanos utilizaban dicho término para referirse a los cartagineses en referencia a su descendencia fenicia. 2. Tras el golpe de Estado en Francia, Napoleón reemprende las campañas militares para acceder a mayor territorio, recursos y prestigio personal. En 1805 cruza los Alpes con carretas y caballos. La campaña se resolvió con la victoria francesa, obligando a los austríacos a retirarse. Aún así, el ejército francés fue el que sufrió más bajas. He hecho esta nota porque para mí es impresionante cómo él se arriesga a cruzar la cordillera de los Andes, que es mucho más alta que los Alpes. De 1824 a 1850, el retiro. San Martín había decidido retirarse. Consideraba cumplido su deber de liberar a los pueblos y no quiso participar en las luchas intestinas por el poder. En octubre de 1822 llegó a Chile. En verano de 1823 cruzó los Andes y pasó a Mendoza con la idea de establecerse allí, apartado de la vía pública. Pero las muchas críticas adversas que le atribuían aspiraciones de mando y el fallecimiento de su esposa lo determinaron a partir en febrero de 1824 rumbo a Europa, acompañado de su hija Mercedes, que en esa época tenía 7 años. Residió un tiempo en Gran Bretaña, de ahí se trasladó a Bruselas, Bélgica, donde vivió modestamente. Hago notar de que su viaje tuvo como destino primero Francia, pero al llegar a Francia en el puerto no lo dejaron bajar, porque tenían miedo, siendo un general que había peleado contra las monarquías y habiendo en ese momento en Francia monarquía, no le dieron el permiso para quedarse. Tuvo que seguir de viaje a Inglaterra y luego a Bruselas, donde vivió modestamente. Su menguada renta apenas le alcanzaba para pagar el colegio de Mercedes. Hacia 1827 se deterioró su salud, resentida por el reumatismo y su situación económica. Las rentas apenas le llegaban para su manutención. Durante esos años en Europa, arrastró además una incurable nostalgia por su patria. Su última tentativa de regreso tuvo lugar en 1829. 2 años antes, había ofrecido sus servicios a las autoridades argentinas para la guerra contra el imperio brasileño. En esta ocasión, embarcó hacia Buenos Aires con la intención de mediar en el devastador conflicto entre federalistas y centralistas. Sin embargo, al llegar encontró su patria en tal grado de descomposición por luchas fratricidas que desistió de su intento, y pese a los requerimientos de algunos amigos, no puso pie en la añorada costa argentina. Regresó a Bélgica y en 1831 pasó a París. Ahí le permitieron ya pernoctar en París, donde residió junto al Sena, en la finca de Granbourg, que es ahora la embajada que tiene Argentina en Francia. Gracias a la solicitud de su pródigo amigo y del banquero don Alejandro Aguado, compañero de armas en España. Eran los dos del ejército y se hicieron muy buenos amigos cuando eran capitanes. Pudo pasar su postrero tramo de su vida sin vergonzosas estrecheces. José Luis Busaniche, escritor argentino, escribe Relatos de muerte. En 1838, San Martín tuvo noticia del bloqueo de Buenos Aires establecido por el gobierno francés a raíz de un conflicto con Argentina. San Martín escribió de inmediato a Juan Manuel de Rosas y le dice, y visto por los papeles públicos de el bloqueo que el gobierno francés ha establecido contra nuestro país, ignoro los resultados de esta medida. Si son los de la guerra, yo sé lo que es mi deber,
y me impone como americano. Pero en mis circunstancias y la de que no fuese a creer, me supongo un hombre necesario. Hacen por un exceso de delicadeza que usted sabrá valorar y espero vuestras órdenes. 3 días después de haber recibido, me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine. Rosas contestó de inmediato de forma elogiosa para el prócer y declinó su ofrecimiento. Mucho más le decía, usted, cuando concibo que permaneciendo usted en Europa, podrá prestar en lo sucesivo a esta república sus buenos servicios en Inglaterra y Francia. San Martín y Rosas mantuvieron desde entonces una correspondencia cordial, contando la política internacional de Rosas siempre con el apoyo del héroe argentino. Esta es una defensa realizada por el gobernador de Buenos Aires de la integridad del territorio patrio, la que le mereció ser acreedor del sable glorioso, según el Libertador mismo ha dejado testado. En su testamento le deja su sable a Rosas. Estando en París, se encontró con su viejo amigo y compañero de armas de España, Aguado. En 1842, el banquero Aguado falleció repentinamente en Asturias, y su testamento reveló que el general San Martín era nombrado albacea de la sucesión y tutor de los hijos del fallecido. Le correspondió también un legado. En su casa de Gramburg, que es el legado que le dejó su amigo, la sede actual del Instituto Nacional Sanmartiniano de Buenos Aires es una réplica con una leve modificación de escala de la residencia francesa. Recibió el general San Martín a los argentinos e hispanoamericanos que querían llegar a él. El actual rey en Francia, Luis Felipe, que es conocedor de la historia americana, habiendo hecho reminiscencia del general San Martín en presencia de un agente público de América, con quien hablaba a la sazón, supo que se hallaba en París desde largo tiempo, y como el rey aceptase la oferta que fue hecha para que lo visitase, inmediatamente envió un mensaje a su majestad, el generalísimo americano, y no tardó en ser solicitado con referido, pero el modesto general se excusó. Cuando el rey Luis Felipe de Orleans abdica en 1848, da comienzo la Segunda República de Francia, mediante la creación de un gobierno provisional y una asamblea constituyente, formada por liberales, moderados, radicales y socialistas. Sus primeras medidas fueron abolir la pena capital y garantizar el derecho de voto, sufragio universal. Pero estos movimientos no impidieron que siguiesen existiendo luchas de intereses entre la burguesía y el proletariado. Es entonces cuando los socialistas reclaman nuevos esfuerzos del gobierno para que garantice los puestos de trabajo, así como sus correspondientes derechos laborales, principalmente el derecho a la huelga y la jornada laboral limitada. Durante las elecciones del mes de abril de 1848, la victoria en las urnas es para los liberales moderados, dando lugar a una mayor separación entre los socialistas y los burgueses, lo que provocaría manifestaciones y revueltas populares. El gobierno liberal reprime duramente estas revueltas y gracias al general Cavaignac, apodado el Carnicero, termina por suspenderse los derechos individuales y clausurarse los talleres nacionales. Las protestas y manifestaciones ante la represión se tomaron en una guerra civil que terminó con la vida de por lo menos 3.000 personas y el encarcelamiento o exilio de 15.000 o más por motivos políticos. Después de esto llega la nueva Constitución, en la que se establecía que el Poder Legislativo sería elegido por votación cada 3 años, mientras que el Poder Ejecutivo lo ostentaría un presidente electo cada 4 años. Fue el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte, o sea, Napoleón III, quien formó y tomó el mando del gobierno durante
el 10 de diciembre de 1848 y por aplastante mayoría. Sus primeros años los dedicó a la labor que fue de unificar la Nueva Francia y devolverle la paz, con vistas hacia un progreso común. Pero en el año 1851, Napoleón III ordena la disolución de la Asamblea Constituyente para asegurarse la continuidad en el poder, dando nacimiento a una nueva dictadura. En el año 1852 se convoca un referéndum que daría como resultado la instauración de un nuevo imperio, del que Napoleón III sería el supremo regente. En 1848 se instaló en su definitiva residencia de Boulogne-sur-Mer en Francia, donde moriría en 1850. Esto es lo que le relata el historiador. Frases que hicieron historia. Fallecimiento. Cuando se encontraba en Boulogne-sur-Mer, mantuvo San Martín correspondencia con el presidente Ramón Castilla, remitiéndole San Martín con fecha 11 de septiembre de 1848 una carta en la que le dice: en el periodo de 10 años de mi carrera pública, en diferentes mandos y estados, la política que me propuse seguir fue invariable en mirar a todos los estados americanos en que las fuerzas de mi mando penetraron, como estados hermanos interesados todos en un santo y mismo fin. Consecuente de este justísimo principio, mi primer paso era hacer declarar su independencia y crearles una fuerza militar propia que los asegurase. El presidente Castilla le respondió en noviembre de 1848 al general San Martín y entre otros aspectos le dice: con gusto vería la elección que usted hiciera del Perú para pasar en él de un modo tranquilo y en medio de verdaderos amigos el último tercio de su vida, si se resolviese a dejar Europa, teatro de escándalos y desórdenes. San Martín le agradeció la invitación a Castilla, así como la de los gobiernos de Argentina y Chile, debido a que ya se había agudizado su mal. Esto lo relato, pero el fondo está en que San Martín le hace recordar a Castilla que el Congreso Constituyente del año 1822 que creó San Martín le ofrece una pensión vitalicia, la cual no había recibido un solo peso. Continúo. San Martín le agradeció la invitación a Castilla, así como a la de los gobiernos de Argentina y Chile, debido a que ya se había agudizado su mal. El 14 de agosto de 1849 concretó la venta de su casa de campo en Granburg, de la que solo rescató los muebles y pertenencias de su dormitorio, que actualmente se encuentran en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. Lo que más sentía era no poder leer a causa de sus cataratas. Tomando la decisión de hacerse operar en 1849, pero la mejora fue insignificante. Cuando el famoso oculista Sichel le prohibió la lectura, otra de sus pasiones, su alma se sumergió en la oscuridad de una profunda tristeza. Sichel era un cirujano muy bueno que se había especializado en cataratas y estaba en París. El verano trajo consigo un nuevo ataque de cólera y recrudeció su gastritis crónica, con punzantes dolores y emanaciones de sangre. Para atenuar sus dolencias se trasladó a un balneario de agua sulfurosa cercano a París, donde se recuperó algo.
regresando en el mes de julio a Boulogne-sur-Mer. Según escribió su yerno, don Mariano Valcárcel, que era médico de profesión, dice, perdió el apetito y fue postrándose gradualmente, aunque sus padecimientos destruían sus fuerzas físicas y su constitución, que había sido tan robusta y respetaban su inteligencia. Conservó hasta el último instante la lucidez de su ánimo y la energía moral de que estaba dotado en alto grado. El día 6 de agosto dio su último paseo en coche, pero regresó extenuado, siendo conducido a su dormitorio. El 13 fue atacado por agudos dolores de estómago que le sobrevino fiebre alta. El 17 amaneció más animado y pidió pasar a la habitación de su hija para que le leyeran los periódicos. Como solía hacerlo, lo visitó el doctor Jardón, que lo atendía. A las 2 de la tarde estaba rodeado de su hija, su yerno, sus nietas y don Francisco Javier Rosales, encargado de la representación de Chile en Francia, que había ido a visitarlo. De pronto se produjo una nueva crisis gástrica y pidió que lo condujeran a su habitación. A las 3 de la tarde expiró. Ocurrido el deceso de San Martín, Monsieur Gerard tomó a su cargo los trámites relativos al sepelio, registrando el día 18 la defunción en la municipalidad, firmando como testigo juntamente con don Francisco Javier Rosales. Iguales trámites se hicieron ante la parroquia de San Nicolás, donde el día del sepelio se hizo un sencillo oficio religioso, gestionando el permiso necesario para depositar el ataúd en la cripta de la Catedral de Notre Dame. El cadáver se veló en su lecho de muerte. Tenía un crucifijo sobre el pecho y 2 velas ardían a su lado, mientras 2 hermanas de la caridad rezaban por el descanso de su alma. El funeral se hizo según lo dispuesto en la cláusula 4ª de su testamento hológrafo de fecha 23 de enero de 1844, que decía: prohíbo el que se me haga ningún género de funeral, y desde el lugar en que falleciere se me conducirá directamente al cementerio sin ningún acompañamiento, pero sí desearía el que mi corazón fuese depositado en el de Buenos Aires. Registrado oficialmente el deceso, embalsamaron el cadáver y el día 20, poco después de las 6 de la mañana, fue conducido a la iglesia de San Nicolás, acompañado de su yerno y 6 amigos más, entre los que se encontraba el señor Gerard, rezándose un responso. Luego, el pequeño cortejo continuó hasta la Catedral de Notre Dame en Boulogne, donde fueron depositados sus restos en la cripta, en uno de sus nichos, hasta el traslado el 21 de noviembre de 1861 al cementerio de Brunoy, al mausoleo que adquirieron sus hijos. El 21 de abril de 1880 se embarcaron con los máximos honores en el puerto de Havre los restos del prócer, que arribaron a Buenos Aires el 28 de mayo de 1880. Allí, Bartolomé Mitre manifestó al recibirlo: él fue quien en los momentos más angustiosos de nuestra revolución, cuando la América sucumbía bajo el peso de las armas españolas y todo parecía perdido, impulsó al Congreso de Tucumán a declarar nuestra independencia en 1816, y su espada, a la par de la de Belgrano, fue la primera que se levantó para sostenerla, y la única que la que siguió con 3 grandes victorias. La carroza fúnebre condujo los restos hasta el monumento ecuestre que se erigió en el campo de Marte, donde se pronunciaron 2 discursos: el del ministro plenipotenciario del Perú, doctor Evaristo Gómez Sánchez, y el del presidente argentino Nicolás Avellaneda, que leyó un vibrante discurso que decía: no olvidéis el consejo del Libertador. En cuando encontréis su estatua ecuestre en las márgenes del Plata, en los llanos de Maipú o en las orillas del Rímac, leed siempre las eternas palabras escritas en su base. La presencia de un militar afortunado es temible en los estados que se constituyen de nuevo
para que no convirtáis jamás la espada en cetro. Sombra del gran capitán, vuestro último voto se encuentra cumplido. Descansáis en vuestra tierra, levantaos para cubrirla. Señor, oídnos. Luego, los restos fueron depositados en el grandioso mausoleo construido con la erogación del pueblo de la catedral en Buenos Aires, después de la autorización emanada de la autoridad eclesiástica a solicitud de la municipalidad, donde son custodiados permanentemente por sus granaderos a caballo. Hubo que esperar 3 décadas para repatriar los restos, debido a la negativa de la hija del Libertador de separarse de los venerables despojos de su padre, en su deseo de tributarle siempre el homenaje de su amor filial. El Perú también estuvo interesado en guardar los restos del Libertador. Cuando fue presidente don José Balta, corriendo las gestiones necesarias a cargo del presidente del Consejo de Ministros, don Pedro Gálvez. Para tal efecto se promulgó un decreto supremo con fecha 12 de abril de 1869, en que su artículo 3º disponía solicitar a la familia del ilustre extinto la honra de traer al Perú los restos del héroe. La gestión se hizo, pero no fue atendida porque el señor Balcarce quería cumplir con la cláusula testamentaria de su padre político y porque ya existía un compromiso con el gobierno argentino. Con fecha 14 de septiembre de 1850, Balcarce le escribe desde París al presidente Castilla, dándolo a conocer la fatal noticia del fallecimiento del Libertador. El general Castilla de inmediato expidió un decreto de fecha 7 de noviembre de 1850, en la que dispuso que se hicieran exequias por el alma del generalísimo don José de San Martín en la República, debiendo hacerse en Lima el 15 del mismo mes en la catedral, mientras la ciudadanía en general llevaba señales de luto. Finalmente dispuso la erección de un monumento en su memoria. Llegado el día 15 de noviembre, se efectuó la solemne misa de honras en la catedral, corriendo la oración fúnebre a cargo del presbítero don Juan Bautista Guzmán. En honor del Libertador San Martín, se han erigido innumerables monumentos, bustos, calles, jirones, avenidas, plazas, parques y alamedas que llevan su nombre, así como colegios e instituciones de las más variadas. Existen institutos sanmartinianos nacionales en más de 40 países y las filiales y asociaciones o sociedades sanmartinianas se cuentan por centenares. Esa es la mejor prueba del aprecio que se tiene del Libertador. La efeméride nacional de cada año conmemoramos por mandato de Resolución Suprema 2096 del 18 de noviembre de 1948, en que sus considerandos manifiesta que el general don José de San Martín, tanto por su heroica acción de libertar al Perú, como por sus principios y virtudes cívicas y morales, constituye uno de los ejemplos más preclaros para las futuras generaciones. Resuelve declarar Día de San Martín el 17 de agosto, aniversario de su fallecimiento. Evolución de los últimos años del general San Martín. Testamento. Aquí apreciamos el testamento hológrafo. Acá se puede ver la firma del general, que es un poco quizás difícil de copiar. Y acá está la transcripción textual del documento, del testamento. Lo que conversábamos anteriormente acerca de la cláusula cuarta, ¿no? Prohíbo que se me haga ningún género de funeral
desde el lugar en que yo me muera, que quería que su corazón llegue a Buenos Aires. El artículo adicional también es interesante. Es mi voluntad que el estandarte del bravo español don Francisco Pizarro trémolo en la conquista de Perú sea devuelto a esta república a pesar de ser propiedad mía, siempre que sus gobiernos hayan realizado la recompensa y honores con que me honró su primer congreso. En el primer congreso de 1822, a San Martín lo nombran generalísimo de las armas del Perú. Le indican que le van a pasar una pensión vitalicia por lo que había hecho al país. Y luego le dicen qué cosa desearía. Y él pide el estandarte con que Pizarro subyugó al país 300 años. Luego pidió también el tintero de la Santa Inquisición. Eso sí, no lo devolvió. Datos importantes. Sí se puede apreciar todos sus movimientos. Enfermedades del viejo guerrero. Al respecto, esta información es obtenida del Instituto Nacional Sanmartiniano de Argentina. El Instituto Nacional Sanmartiniano de Argentina, que depende del Ministerio de Cultura y a su vez de la Presidencia de la Nación, hizo un trabajo por Mario Dreyer. Nació en 1912, murió en 2005. Él hace un estudio detallado de todas las enfermedades que tuvo el general. Son 8 páginas, no las voy a leer todas, pero ustedes van a poder apreciar en lo que es sintetizado, que realmente podrían preguntarse, ¿qué no tuvo? Tuvo casi todo. El día que San Martín posó para la foto, fue a los 70 años en París. Daguerrotipo de San Martín, tomado en París en 1848, sobre una placa de cobre de 12 por 10 centímetros, autor desconocido. Se trata de la única imagen fotográfica de José de San Martín. El original se encuentra en el Museo Histórico Nacional en Argentina. Un mediodía parisino, en febrero de 1848, el general se dirige a una galería daguerregueriana del brazo de su hija Mercedes y aceptó finalmente enfrentar por primera y única vez una cámara fotográfica. París es un lugar inseguro. Transita una revolución promovida por sectores de pequeños burgueses, obreros y estudiantes, forzando la abdicación del rey Luis Felipe, tras la cual se instalaría la Segunda República. París está sitiada por barricadas y hacen difícil movilizarse aún a pie. El general teme lo peor, recuerda bien lo que las masas populares fuera de control son capaces de hacer. Durante su juventud al servicio de la corona, esa experiencia casi le costó la vida. El daguerrotipo es el primer proceso fotográfico comercial de la historia. Es un objeto imagen que reviste las características muy particulares. Por un lado, no tiene color ni admite la realización de copias, ya que se trata de un original único fijado sobre una plancha de cobre plateada
y así, al igual que un óleo, se carga del aura de las obras de arte. El retratado se ve como en un espejo, es decir, invertido lateralmente. La mano derecha es su izquierda y viceversa. La gran calidad de contraste y definición del daguerrotipo son tales que Samuel Morse, inventor del telégrafo, pintor y fotógrafo, la definió como el Rembrandt perfeccionado. Sería como ahora en nuestros días una foto en 3D, ¿no? Durante la célebre sesión del artista, realizó al menos 2 tomas ligeramente diferentes para cambiar de pose y alcanzar una mejor expresividad. Cada una menos de 1 minuto de exposición. En total, la visita habrá durado alrededor de 1 hora, mientras que en una se colocó la mano derecha dentro de la levita al estilo napoleónico y la otra en ambas están sobre el apoyabrazos del sillón. Solo sobrevive el original daguerriano de la primera, que se conserva en el Museo Histórico Nacional. El otro se conoce gracias a que fue copiado en papel fotográfico mucho tiempo después. El héroe posa con la mirada a la distancia hacia la derecha de la cámara y sus ojos están nublados por cataratas impiadosas, dándole a su semblante un aspecto sombrío, casi melancólico. Todo hace suponer el trabajo de un estudio profesional, elección ineludible al confiar el retrato de un mito viviente como era el Libertador de América. A la muerte del general en 1850 y gracias a la intervención poco conocida de su hija, el daguerrotipo sirvió de modelo para el grabado que ilustró un obituario publicado en Francia. Este es como una miscelánea. Histórico manuscrito de José de San Martín fue robado del Archivo General de la Nación en Perú. El documento lleva la firma del libertador José de San Martín para concederle la libertad a una esclava que ayudó en la gesta de la independencia del Perú. El Archivo General de la Nación denunció el robo de un manuscrito firmado por el libertador José de San Martín, que le concedió la libertad a una esclava que ayudó en la gesta de la independencia. Personal de criminalística de la Policía Nacional realizó peritajes en el repositorio del área de procesos técnicos archivísticos, lugar donde estaba el histórico documento. Según informó el Ojo Público, la desaparición del manuscrito fue detectada el pasado 14 de noviembre durante la visita de un equipo del programa Sucedió en el Perú de TV Perú, a pocos años de poder celebrar nuestro bicentenario. El programa tenía la intención de revisar diversos documentos históricos junto a la explicación de los expertos del Archivo General. El manuscrito estaba asignado con el folio 556 y formaba parte del protocolo 671 del escribano Gaspar Salas del siglo XIX. Según el portal de investigación, cuando iban a sacar el manuscrito, que debía estar cosido en el expediente, no apareció. Ante la alerta de su desaparición, se conoció que la última vez que ese documento estuvo con certeza en el archivo fue durante la visita guiada preparada a medio centenar de estudiantes del Colegio Santa Ana. En un comunicado se informó que la denuncia ante la policía fue realizada 2 días después de percatarse de la desaparición del documento. La entidad señaló que como parte de las investigaciones se están revisando los registros de las cámaras de seguridad y la denuncia ha sido derivada a la dirección de la Policía Fiscal de la División de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación. La Dirección de Recuperación del Ministerio de Cultura ha remitido una alerta a todas las instituciones de control de tráfico ilícito de bienes culturales, como la Cancillería, SUNAT, Fiscalía, Interpol, entre otras. Lo cuento porque no solo pasa en Perú, ha pasado también en Argentina y hay lugares donde venden estos documentos. Casa de Gramburg, en París.
Allí vivió de 1834 a 1848. Monumento del general San Martín en Bolur-sur-Mer. Este monumento tiene algo notorio. La patria, la vemos acá, y acá en forma vertical, que ofrece los laureles al Libertador. En la Segunda Guerra Mundial, Bolur-sur-Mer fue bombardeada, pero no tocaron al monumento. Fue por suerte. El abuelo y sus nietas. Este monumento queda a metros del cruce de la avenida Mariscal Castilla y la calle Alejandro Aguado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. En Argentina celebran el Día del Abuelo el 26 de julio. En el Perú es distinto, es en otra fecha. Referencias bibliográficas. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o aporte, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Alcibiades, por esta exposición y nos has dado muchos datos que, bueno, al menos yo no conocía, las ilustraciones, por ejemplo, de los monumentos, las fotos, muy, muy bonitos, muy interesante. Más bien, sí, exacto, si puedes abrir tu cámara y no sé si tienen alguna pregunta, Ramón, tal vez en Facebook, nuestros amigos desde Argentina. Bueno, en el Facebook no hay preguntas. Yo sí tengo algunas preguntas. Yo entiendo que él se reencontró con su amigo del ejército, Aguado, ¿no? Y este era ya un banquero notable en Francia, que tenía un palacio donde tenía una colección de arte. El banquero le proporciona dinero para que se compre la casa que dice que vivieron prácticamente juntos, ¿no? En una casa del costado. O es San Martín que con sus fondos logra comprarse esa casa. No, a Aguado le facilita la estadía en París. Y luego, como lo nombra albacea de su testamento, le toca un legado, le toca aparte otra casa. Sí, eran muy buenos amigos y muy buena persona porque considerando de que habían peleado juntos y que eran compañeros de armas, ¿no? Y en esa época es que conoce a una serie de escritores, músicos. ¿Tienes ahí un poco la noticia de algunos de ellos? ¿Perdón? En esa época, con el amigo Aguado, el Aguado le presenta a diferentes artistas, músicos. Me parece que incluso tiene una entrevista con Carlos Marx también, ¿no? Con Marx. No, al Marx lo va a respecto. buscar porque necesitaba que le informe sobre Bolívar, ¿no? No, no tengo noticias al respecto. Y si fuera eso así como tú manifiestas, pues se sabría. Porque la tendencia socialista, y en esa época en moda, en boga, como estamos viendo la Segunda República en Francia, se sabría. No, bueno, yo no lo sé. Y dudo, las reuniones que tenían ellos eran normalmente protocolares con gente que venía de Sudamérica, de Argentina, y sus diálogos no eran ligados a política.
él evitaba en todo momento entrar en planos políticos. Artísticos no, tampoco. Él era un tipo, no digamos asceta, pero poco de hacer vida social con artistas, ¿no? Quizás los amigos de Argentina sepan algo al respecto de la vida en ese aspecto. Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí, Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha. Sí, Sí, yo la señor verdad Raúl. los escucho bastante mal, pero bueno, no es como dice Alcibiades, no era adepto al mundo, digamos, superficial. Igual de cualquier manera, él asistía a conciertos, le gustaba mucho la música. En una oportunidad tuve una entrevista con el rey de Francia. Inclusive, San Martín le comenta a Aguado, dice, qué honor poder saludar directamente al rey de Francia. Y Aguado le dice, no se confunda, dice, el que lo quiere conocer a usted justamente es el rey de Francia. Así que, y con la entrevista con Marc, bueno, no hay ninguna prueba de esa entrevista o de ese contacto. No sé si fui claro. Sí, lo mismo que he opinado, sí, Raúl. Hola. Sí, escucho. Bueno, no, esa era una pequeña aclaración. Igual la vida social de Aguado era muy activa, con gente de la actualidad, digamos, todo relacionado con lo artístico. Tenía una impresionante colección de pinturas, de obras de arte. Era un hombre poderoso económicamente, pero a su vez dedicado a las artes. Y bueno, no olvidemos que San Martín también en su medida pintaba, sabía idiomas, era fácil comunicarse en ese ambiente, a pesar de que generalmente trataba de evitarlo porque sea como sea, era muy conocido y muy admirado, cosa que él siempre fue reacio a toda demostración, ¿no? De hecho, una característica de él es, por ejemplo, hablando, ya que estamos en Perú, cuando entra a Lima, de la forma que entra, que ustedes ya lo conocen, o sea, no buscaba ningún tipo digamos ahora, de publicidad ni de marketing. Era muy modesto, aparte de lo grande que era. Justamente era muy modesto. Voy a dejar de compartir, Sonia. Sí, está bien. Bueno, les agradezco su atención. Hay más preguntas. Sí. Ah, perdón. Sí, en cuanto a su alojamiento en Boulogne-sur-Mer, es por la enfermedad, ¿no? El médico le receta ir allí, ¿no? No, él vivía en París, pero en París este, estaba movida la ciudad, como narraban antes, estaba creándose la Segunda República, había una convulsión. Entonces, él huye de París a Boulogne-sur-Mer, que está, por decir, como en Chosica, a unos 15 kilómetros frente al mar, al Canal de la Mancha. Es una zona tranquila, pasible. Relatan también que la primera vez, cuando él regresa de tomarse la foto del daguerrotipo, su hija lo sube al tren y él se queda impresionado y dice, si esto hubiera habido
en la época en Argentina, ¿no? Llevaba ese tren, jalaba 10 vagones. Imagínate la facilidad, ya no necesitas caballos, la tropa no se cansa, lo subes al tren y te lo llevas, ¿no? Conversa él con su hija y con su hijo político, Valcárcel. Pero no es por es por su tranquilidad. Y le daba miedo realmente a cualquiera, ¿no? Vives en zozobra, así como acá ahora que hay los asaltos, la delincuencia. Luego, él estaba escribiendo sus memorias, pero no las termina, o sea, pero lo que escribió desapareció, sus memorias. No, que yo sepa, él nunca escribió sus memorias. Venían sus amigos y le pedían a él que le permitieran hacer sus memorias. Pero él no era constante en las visitas de esta gente que venía, ¿no? Pienso que más bien eran curiosos que querían saber cómo había sido su vida, ¿no? Pero de ahí a escribir sus memorias, no, no que yo sepa. Sí, Alcibiades, así es, no escribió sus memorias. Lo más cercano que podremos tomar son como memorias, son las respuestas que le da al general Miller, que son muy específicas, pero bueno, no relata su vida personal, no es una autobiografía, pero sí hay varias pistas, digamos, de su vida o varios relatos así bien real, cuando el general Miller le manda una batería de preguntas para escribir su libro. Hay otra versión, digamos, otra que dice que los papeles que fueron enviados al general Mitre, había más papeles, en realidad más documentos de los que realmente después publica Mitre. Pero bueno, es una, digamos, que no está comprobado eso, no está comprobado. Algunos dicen que los papeles sanmartinianos que no coincidían con las ideas de Mitre las descartó y publicó a su manera lo que estaba de acuerdo a su idea. Pero bueno, es una suposición, una especulación. No está comprobado eso. ¿Me permites, Alcibiades, saludarte? Gracias, Sonia. Bueno, realmente muy gratificante tu exposición, Alcibiades. Realmente, como tú sabes, aquí en el Perú le tenemos un gran respeto, admiración y reconocimiento al generalísimo libertador don José de San Martín y Matorras. Has dado luces sobre aspectos que a veces no conoce uno, sobre todo, por ejemplo, en lo que es relativo al testamento. Por ejemplo, el que haya legado su espada a un caudillo como es Juan Manuel de Rosas, ¿no? Un caudillo que gobernó con mano dura también entre el año 1835 al 52, más o menos, la República Argentina. Luego, el hecho de que en el testamento se vea que hace la devolución del estandarte con que Pizarro conquista el imperio de los incas, ¿no? Y el tintero mencionas de la Santa Inquisición, que quedó pendiente. Ahí revelas también las cartas que hay entre el mariscal Ramón Castilla y el libertador José de San Martín, donde lo invita y le pide que regrese al Perú, ¿no? Que él le va a conceder todo lo que él se merece realmente por haber hecho mucho por nuestro país. Y me parece que hay algunas cartas en las cuales, más de una carta, son como 3 cartas, donde insiste Ramón Castilla en reconocer todo el aporte que ha hecho el general don José San Martín al Perú. Bien dices eso y me agrada preguntarte una,
Otro detalle que muy poco se sabía era y como tú lo dices, que no tenía entre todos los males y enfermedades que padeció don José de San Martín. Pero eso no lo inhibía de tener mucho sentido del humor. Me parece que él a su médico de la Expedición Libertadora le decía 111. Y todos decían, ¿por qué le dice al médico 111? Porque decía, empieza con 1, sigue con 1 y termina con 1. Bueno, eran épocas ¿no? en que la medicina todavía estaba, pues, todavía no encontraba las respuestas a todo. Pero algo que también quisiera que si me podrías tú precisar, en Buenos Aires hay una gran avenida que lleva el nombre Nazca, una gran avenida ahí en Buenos Aires, y yo pienso que está muy asociada a esa batalla, a la batalla de Nazca, que se celebra en octubre de 1820, luego del desembarco que él hace entre los días 7 y 8 de septiembre en la bahía de Paracas. Una batalla en la cual un oficial argentino, Manuel Rojas, si mal no recuerdo, es quien elimina cerca de 40 a 50 realistas en la misma plaza de Nazca. Entonces, es una batalla que muy poco se ha, digamos, revalorado o visibilizado, y que sería importante, ¿no?, retomar, ¿no?, una investigación para ponerla acá en nuestro país como la primera batalla por la independencia. Eso como un comentario, ya que en Argentina hay una gran avenida que lleva ese nombre, la avenida Nazca. Acá en el Perú también tenemos en el distrito de Jesús María el jirón Nazca. Bueno, esa era mi pregunta, si tienes alguna comunicación al respecto. Bueno, referente al sable, muchos argentinos se preguntan, ¿por qué le entrega a Rosas el sable? No, Raúl, no, Alfredo. ¿Por qué? Si Rosas ha sido muy enérgico, muy fuerte con su pueblo. Pero así es, fue su voluntad. Lo último que me has mencionado va junto con Palpa. Entre Nazca y Palpa hay una corta distancia. En el Congreso, el año 2006, hubo una exposición en donde dicen que lo de Palpa o lo de Nazca no se le considera batalla o combate, fue un enfrentamiento pequeño. A eso nomás he llegado. Pero podemos averiguar, yo conozco al autor de la ponencia, que justo yo tuve a mi cargo la parte de San Martín y él tuvo a cargo lo referente a Palpa y el otro a Nazca. Y parece que no se sabe qué fue primero, Palpa o Nazca, y que luego no hubieron más de 50, 60 hombres, o sea, no se le considera batalla. Pero sería bueno averiguar. Interesante. En cuanto al estandarte de Pizarro. Perdón, el estandarte. Perdón, el que hable Alfredo. El estandarte lo devuelve. Estaba ya deshilachado, decolorado. Hubiera puesto la foto. Lo devuelve el Perú. Sí, bueno, lo que yo entiendo es que el Cabildo de Lima es el que le entrega, como un reconocimiento, y entonces Ramón Castilla se lo pide, ¿no? Porque parece que Ramón Castilla creía que se lo había llevado indebidamente, ¿no? No. Figura en el acta del Congreso Constituyente. Después de darle todos los honores y todo. Realmente la primera carta que le envía San Martín a Castilla es para decirle, oye, págame lo que me deben, que me ofrecieron. En ningún momento en esas cartas figura lo de Pizarro. No, él en su testamento lo devuelve, ya estaba deteriorado, estaba decolorado. Lo tenía ahí él en su casa. El tintero parece que se quedó su hija o su nieta, ¿no? Tuvo 2 nietas, de las cuales una muere y bueno, no había mucho que era simbólico, ¿no?
pequeño. Ya, pero ¿lo envía a Perú o no? No, él no se sabe nada. Del tintero no. Del No, me estandarte refiero al estandarte, lo manda a Castilla. lo devuelve. Este es su testamento. Y Todo después se perdió, ¿no? Ese estandarte se perdió. te he contado que en el Ministerio de Cultura se han robado una página de qué cosa no se puede, no puede pasar acá. Se perdió la bandera primigenia estando en Huaura. Luego se recupera y Alan García la pone en el Palacio de Gobierno. La bandera era pequeña, 1,50 m, y imagínate cómo se veía en ese momento. Y apareció, los terroristas se la llevaron. Después se pierde otra vez. La encuentran en una tienda de antigüedades y Miraflores que la compraban los extranjeros. O sea, cosas que pasan. Alcibiades, amigos, no, si puedo agregar algo con respecto al sable. Sí, Sí, claro. por supuesto. San Martín lega el sable a Rosas, pero por un hecho muy específico, muy puntual, y lo dice en el mismo testamento. Le lega el sable a Rosas en reconocimiento a la defensa que hizo de la patria con respecto a una terrible potencia que era Francia e Inglaterra cuando se produce el bloqueo. Y ahí se produce el combate, la batalla de Obligado, digamos, que remontan el río Paraná, y acá los pocos soldados y los buenos gauchos, la defensa que hacen es tirar cadenas de una punta a otra con botes y demorar el paso de la flota, la impresionante flota anglo-francesa. Entonces, justamente al enterarse de San Martín, porque aparte estaba muy informado de todo lo que pasaba en su patria, de todo lo que pasaba en la patria grande, no solo en el Río de la Plata, en la Argentina. Así que reconoce ese valor, y por eso le lega el sable a Rosas, porque en términos generales, si bien San Martín había hecho una predicción diciendo de que la única manera de que se terminaran estos años de guerra entre hermanos acá, federal y unitario, era que viniera un poderoso, alguien fuerte que diga esto se hace, y se hace, justamente que fue Rosas. Pero bueno, de cualquier manera, San Martín estaba enterado al detalle de todo, y no estaba, porque en alguna oportunidad lo manifiesta, no estaba de acuerdo con la persecución política, con los asesinatos, etcétera, así, con la violencia que se vivía en ese momento. Si bien estaba de acuerdo que había que alguien que tuviera la mano fuerte y pudiera gobernar, porque esto era una guerra civil prácticamente. Pero bueno, él mismo dice cuando lega el sable, que es justamente por defender los intereses de argentinos de dos potencias como eran Inglaterra y Francia. De ahí que le lega el sable. Esa historia de vuelta de Obligado es bien interesante, ¿no? Sí, es muy interesante porque, no sé si la comparación vale, ¿no? Pero eran los dos imperios más poderosos, mejor armados, y los gauchos y los soldados. Ahí interviene Mansilla también, el general Mansilla. Y bueno, se defiende como puede, con 2 o 3 cañoncitos en una loma sobre el río, y bueno, los demora mucho, le produce bastante daño, pero bueno, a la larga los piratas, digamos, logran cortar la cadena, avanzar, pero ya se le fueron las ganas ya se dieron cuenta de que acá los argentinos no eran como decía San Martín, como le decían, no son, no se comen tan fácil como si fueran empanadas. En un informe que hace San Martín, él mismo lo dice para que lo entiendan, no son empanadas que se comen de un bocado. Bueno, después de eso viene la paz. Pero bueno, es una comparación
por ahí es media atrevida la comparación, ¿no? Pero con el tema de la guerra de las Malvinas, el poderío bélico de los piratas ingleses contra los armamentos que teníamos acá, a pesar de que la causa es justa para la Argentina, para América, para la patria grande, los recursos eran completamente diferentes, así terminó también, ¿no? Pero bueno, fue en reconocimiento a esa valentía y esa defensa de la soberanía nacional que San Martín lega el sable corvo, el famoso sable corvo a Rosas. Sí. Mitre. Se convierte en su amigo, creo, ¿no? Mitre. ¿Cómo? San Martín se convierte en amigo de Mitre, ¿no? En un momento Mitre lo va a visitar. ¿Cómo así obtiene todos los documentos? No. En realidad los que lo van a visitar allá es Sarmiento lo va a visitar, que tienen diferencias. Sarmiento le hizo pasar un mal momento también al general en su época de anciano. Iban muchos diplomáticos de esa época, sobre todo de Chile, o sea, que eran contemporáneos de él, que habían intervenido en las campañas. Está Pérez Rosales. Lo va a visitar un canciller peruano también, que no recuerdo quién es ahora, no lo recuerdo. Pero con Mitre, Mitre recibe los papeles, después se los manda a su hija. Ahí es donde le manda toda la documentación, porque si bien él no hizo una biografía, una autobiografía, pero sí era muy ordenado en recopilar todos sus documentos, sus papeles. Porque estaba convencido de que en los papeles era una manera de que la posteridad viera la limpieza de su accionar tanto en el Río de la Plata, o sea, en la Argentina, en Chile y en Perú. Los documentos hablaban por sí solos. Así que... El peruano que lo visita es Iturralde. ¿Cómo? El peruano que lo visita es Iturralde, que le pasa la información a Castilla de que San Martín estaba con problemas económicos. Sí, él tenía, como estaban diciendo ustedes recién, mucha comunicación y mucho afecto entre Castilla y San Martín. Más, como dice Alcibiades, Castilla le ofreció ir a Perú. En fin, él lo que quería era volver a su tebaida mendocina. Como él mismo lo dice, su estado natural era de campesino, quería volver a Mendoza o inclusive a la zona del litoral, donde él había nacido. Pero la idea era volver a Mendoza, tener su chacra, dedicarse al cultivo, a vivir tranquilo, en paz en su tierra y que no lo molestara. Cosa que sus enemigos, entre comillas, no lo dejaron y en definitiva tuvo un regreso, fue trunco, porque acá se estaban peleando entre los mismos oficiales que habían luchado con él, se estaban matando entre ellos, así que, y como era una persona muy influyente y jamás iba a desenvainar la espada por una cuestión política, se tuvo que pegar la vuelta y no pudo dejar sus huesos en su momento acá en la Argentina. Fue muy triste su regreso a Buenos Aires. Esperaban que lo iban a recibir con pompas. Y cuando él regresa a Buenos Aires, nadie lo recibe. Va a la casa de sus suegros y ahí arregla maletas, por decir, y se embarca a Montevideo, donde estuvo 3 días. Y ahí decide ya irse a Europa.
Exacto, sí, sí. Sí. Era casi como un enemigo tenerlo ahí. Todo el mundo quería ser peleado por estar con él. Sí, exacto. Él cuando está en balizas en el puerto de Buenos Aires, varios oficiales lo van a ver. Inclusive oficiales que habían cruzado los Andes, que habían participado en la campaña, pero claro, iban lo de un bando y lo del otro bando, y los dos se peleaban y le ofrecían el oro y el moro para que tomara el mando, y él decía que si era lo peor que hubiera hecho, si tomar el mando de un bando era eliminar al otro, o sea, una guerra entre hermanos, cosa que jamás iba a ser, o sea que No voy a, en mi definitiva, espada no voy a separarla. ni siquiera bajó, estuvo en balizas, volvió, estuvo en Montevideo y después pegó la vuelta. Sí. Ahí fueron a buscarlo también para tratar de convencerlo, pero no lo lograron. Dijo, no, mi espada no va a pelear contra otro. Exactamente. No Sí. iba a manchar el sable de corvo con sangre americana, menos de hermano, o sea, ya lo había demostrado toda su vida, menos lo iba a hacer en ese momento. Así es. Esa es la historia del general. Hay acá, una cosita más y ya no quiero interrumpir más. Hay tantas No, cosas está bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien en la sala? ¿No? Sí, bueno, en cierta ocasión, creo que es en Bruselas, o cuando querían entrar a París, en algún momento le preguntan quién era él, ¿no? Él dice, soy el generalísimo San Martín, libertador del Perú, libertador de Chile, y soy el primer oficial de las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? Cuando decía eso, y dice el autor que he leído, ¿no? Se refería pues a un país hipotético del futuro que todavía no existe, que es una unión de Chile, Argentina y Perú, que sería pues una misión bien, un futuro muy interesante para los tres países, ¿no? Bueno, eso no lo sabía. Él se presentaba con perfil bajo. Acordémonos de que tuvo suerte de que le den la visa para ingresar a Francia, a pesar de sus influencias que en Bélgica pudo tener. En Bélgica le proponen quedarse también para derrocar a la monarquía que existía. Y ahí estuvo varios años, pero no, la preocupación era su hija. Tenía que buscarle un colegio de monjas para seguirla educando, formando. Y, y también tuvo que retirarse de ahí, se fue a Inglaterra, donde estuvo buen tiempo y buena acogida, muy buenos amigos, donde ya había estado antes, ¿no? Su primer salida, que él pide permiso como teniente coronel, su permiso lo hace a sus superiores para venir al Callao, cosa que no tenía nada que hacer acá, pero ese es el permiso que él pide y ese es el permiso que le dan. Pero en el barco que sube va a Inglaterra y ahí es donde recibe mayor información y de ahí es que viajan ya luego con la fragata Canning y llegan el 9 de marzo a Buenos Aires. Una pregunta, a ver, que me gustaría que la podría compartir Alfredo y Alcibiades, ¿no? El reconocimiento al libertador don José de San Martín, por todo lo escuchado y conocido, es un brillante militar, ¿no? Ahí están las condecoraciones de toda esa etapa en la cual lucha contra los moros, contra los franceses, contra los ingleses, durante su permanencia en España. Llega aquí a América exactamente en 1812, luego de esa batalla en San Lorenzo. Tiene 3 batallas donde él participa, es la de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, ¿no? Que generan la independencia ya prácticamente de Chile.
en esas 3 últimas batallas. Sin embargo, cuando llega al Perú, él tiene otra mirada de no dar definitivamente batallas militares, tiene otra concepción, que es lo que muchos han llamado, es una batalla de guerra psicológica, de opinión pública, de ganarse la voluntad de los pueblos, y muchos quedaron en la pregunta, un gran brillante militar, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuál fueron los motivos que llevaron a que no se den esas batallas que de alguna manera uno de sus grandes generales, José Antonio Arenales, Álvarez de Arenales, él un poco persistía en dar algo así de batallas militares, ¿no? Pero don José de San Martín tiene otra concepción. Eso es un tema que siempre ha quedado en el debate sobre este brillante militar como es don José de San Martín en su actuación en el Perú. Yo pienso que la estrategia que él toma cae por sus vínculos, su capacidad, ¿no? De ver que puede convencer a la población con buenas ideas. Y la amistad que tenía con la Serna, que facilitó su ingreso a Lima. Luego, yendo atrás a Cancha Rayada no la gana. Pierde esa batalla. Él llega a escapar con su tropa, ¿no? Pero luego a los 2 días los pone bien y ingresan a los pueblos en Chile hidalgamente, ¿no? Como que si hubiera sido un triunfo, pero siguen con su campaña de volantes, pegando sus afiches, indicando de que era hablando de Chile, ¿no? En lo que se refiere a Perú, su mentalidad yo pienso que cambia porque se da cuenta que quizás todo estaba casi a su favor. Lima había estado sitiada 6 meses, no entraba ni salía alimento. El mismo Real Felipe, él se hacía de la vista gorda cuando venían a dejarle alimentos y cosas, que era canterato. Cosas que han pasado, ¿no? Habría quizás otra explicación. El pase del batallón Numancia también fue otra cuestión estratégica. Pensemos que él tenía más de 20 años como militar y había aprendido mucho de la ocupación que tuvieron los franceses en España. O sea, su capacidad militar era vasta. Ahora, lo último que lo vemos ella como político acá, como protector, y también ahí quizás no tuvo mucho soporte ya de los mismos peruanos con su idea de establecer una monarquía constitucional. La idea mayoritaria acá era pública, y es lo que somos, ¿no? Ahí por... Bueno, si no hay más preguntas, bueno, muchas gracias, Alcibiades. Y antes de las palabras de cierre de nuestro presidente, queríamos compartir la constancia que te vamos a hacer llegar por correo, por tu exposición, tu brillante exposición de hoy, sobre General José de San Martín, 171 aniversario de su fallecimiento, que nos has brindado hoy día, lunes 11 de octubre de 2021, y bueno, en señal de agradecimiento del Patronato Ciego Cultural de Pueblo Libre para ti como nuestro expositor, además de nuestro socio. Y también una vez quería aprovechar para también darle las gracias a Ramón, porque el día de su exposición no pudimos tampoco presentarlo, pero igual le vamos a hacer llegar a Ramón, nuestro otro socio, que nos dictó la conferencia el pasado lunes 27 de septiembre,
sobre los libros donados por el general José de San Martín en la Fundación de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchas gracias, en señal de agradecimiento a la institución para nuestros consocios. Ahora sí, Víctor, por favor, con el cierre. Sí. Bueno, a nombre del patronato quiero agradecer a Alcibiades Salazar por esta brillante exposición sobre nuestro libertador don José de San Martín y también por el 171 aniversario de su fallecimiento. Nosotros acá en Pueblo Libre tenemos mucha consideración a don José de San Martín y tenemos pues avenidas, plazas y monumentos, bustos en diferentes partes de Pueblo Libre. Realmente para nosotros es una satisfacción que nos ha hecho conocer mucho Alcibiades y reconocer, nosotros reconocemos a San Martín también porque creó el Museo Nacional del Perú, que es el Museo Nacional de Arqueología y Antropología, que fue creado el 2 de abril de 1822, y 8 días después creó con un decreto supremo ordenado al cuarto marqués de Torres Salve para que creara el distrito de Pueblo Libre. Y el próximo año estamos cumpliendo 200 años de creación política de nuestro distrito, mandado por el gran libertador San Martín. Asimismo, también quiero, en esta última conferencia, rendir un homenaje a nuestro socio fundador, que fue don Jesús Cuba, que falleciera el 6 de septiembre, muy dinámico y muy entusiasta, pero realmente siempre lo recordaremos a nuestro socio don Jesús Carlos Cuba Arana. Asimismo, también felicitar a nuestro socio Ramón del Valle Cárdenas como investigador local, como también a nuestro amigo Alcibiades Salazar y como los otros expositores que han hecho este ciclo de conferencias muy ilustrativo para los hermanos de Pueblo Libre, del Perú y de toda Sudamérica. Muchas gracias y felicitaciones a Alcibiades. Gracias. En una próxima estaremos brindando otro ciclo de conferencias próximamente. Muchas gracias y un saludo a los amigos argentinos. A amigo Alfredo de Argentina que nos acompaña, muy agradecido también. Y a todos los concurrentes de esta reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la convocatoria, por la invitación. Estamos atentos para la próxima y un abrazo bien de hermanos como hermanos que somos. Gracias. Muy agradecido. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Alcibiades. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Sonia. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Pepe. Gracias. Buenas noches. Gracias, Juan Ochoa. Ricardo. Chao, José. No te olvides, Adolfo. Llama cuando llegue. Adolfo, gracias. Los siguientes, Sonia, Ramón, todos. Buenas noches.